Apreciados estudiantes del curso de Estadística Descriptiva, reciban mi cordial saludo. Soy Augusto Suárez, docente de Estadística y profesor titular de la Universidad de Boyacá. En esta presentación quiero tocar el tema de la unidad 1, denominada como generalidades. Y básicamente me voy a centrar a tratar el tema de elementos de una investigación estadística y planeamiento de una investigación científica, pero no a través de conceptos, de definiciones, sino más bien a través de algo práctico, y es de la forma como ustedes van a llevar el proyecto formativo que van a desarrollar a lo largo de la asignatura de estadística. En cuanto a los antecedentes de la estadística, para mí considero que es algo informativo para ustedes, pero que de cierta manera la importancia radica en que los ubica de todos aquellos acontecimientos estadísticos que han ocurrido a través de la historia y que han aportado al desarrollo científico y tecnológico del ser humano. En cuanto a esta segunda parte, utilidad y clasificación de la estadística, tema que ya se ha tocado en alguna de las unidades y clases, pues yo simplemente quisiera decir que tal vez la pretensión grande para que las personas, sí, y particularmente los estudiantes que terminan o que están en este proceso formativo, le saquen provecho a la estadística y a la utilidad de la estadística, es formándose en pensamiento estadístico. Pero tal vez esta es una pretensión que no se logra ni siquiera al terminar su carrera profesional. Bastaría con que la estadística le sea útil al ser humano para su cotidianidad como ser informado que tiene que tomar decisiones e interpretar, pero también que le sea útil como profesional en su campo laboral o en el campo de la investigación científica, donde tienen que adelantar algunos proyectos de investigación o trabajos donde hay datos. En este sentido, es importante la formación en razonamiento estadístico. Bueno, pero voy al tercer componente de esta unidad, que corresponde a los proyectos formativos para aprender estadística y digamos que de cierta manera aprender sobre algo de algunos elementos que también están en la investigación científica y en el planeamiento de una investigación científica. Bueno, de acá quiero hacer referencia a que si se está haciendo una investigación científica con enfoque cuantitativo, es innegable que los datos están ahí y que se necesita de la estadística para poder obtener resultados conforme a los propósitos de esta investigación. Por eso, los proyectos formativos considero y coincido con muchos de los profesionales en estadística, es la mejor estrategia para aprender estadística, aprender haciendo. Por eso, acudo a la metodología PPDAC, cuyas letras tienen el concepto que aparece en estos 5 renglones. De esos nos vamos a ocupar en el resto de la presentación. Vamos a partir del problema, y es importante que para aplicar la metodología PPDAC para el aprendizaje de la estadística se parta de un problema sencillo y que sea de fácil comprensión por parte de quien lo va a ejecutar. Algo que lo pondría como ejemplo es, si en el salón de clase
el docente nota que los estudiantes se duermen de manera sistemática, hay un problema. Valdría la pena averiguar cómo son los hábitos de sueño de estos estudiantes, cómo es el insomnio. Eso se ha trasladado, o ese problema se ha trasladado a una pregunta que bien vale responderla mediante el método PPDAC. Los problemas que se van a solucionar acá son problemas sencillos. No nos vamos a ocupar de problemas de los tantos que hay en la naturaleza y que son de interés trascendental del ser humano. Tener definido el problema de manera clara es bien importante. Segundo, tener un plan, tener una estrategia para poder abordar, recolectar información y poder cumplir con el resto de componentes de esta metodología. Quiere decir que se debe tener claro qué se quiere medir. Deben haber variables, debe haber claridad sobre ese tipo de variables e incluso se debe tener claridad también de en qué escala se miden esas variables. Posteriormente debemos mirar cómo vamos a hacer las mediciones de esas variables. Tener claro el concepto de medición en estadística. ¿Qué técnicas de recolección de la información vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para recolectar esa información? Recordar acá que esos instrumentos deben estar debidamente calibrados para obtener así una buena calidad en las mediciones. Algunos será necesario calibrarlos, particularmente si estamos tomando la estatura de una persona como una variable que hay que medirla, pues hay un instrumento que es el flexómetro. Tal vez no haya otro, ¿no? Y pese a las características a veces bajas de este instrumento para medir la talla, pues es lo que tenemos y no hay forma de calibrarlo, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando hay que ver la calidad de las mediciones, utilizar instrumentos que estén debidamente calibrados, especialmente cuando son instrumentos de medición mecánica o electrónica que se descalibran con el tiempo. A veces también cuando se trabaja con variables subjetivas, en el caso de investigaciones psicométricas, en donde los instrumentos de medición son las escalas, entonces esos resultados de la medición de ese constructo es necesario validarlos posteriormente mediante técnicas estadísticas. Importante tener claro sobre el diseño de muestreo que se va a utilizar. Si se va a hacer un censo, ¿sí? O si se va a hacer un muestreo, ¿sí? Tener claro el concepto de población sobre el cual se va a hacer el censo o el muestreo, cuál es la unidad de muestreo y cuál es el elemento o la unidad más pequeña que nos va a reportar la información. Tener claro sobre el tipo de análisis descriptivo, relacional, explicativo o predictivo. Generalmente los estudios que se hacen en esta asignatura no pasan del nivel relacional, la mayoría cae en el nivel descriptivo. ¿Qué métodos estadísticos vamos a utilizar? El método depende también del nivel del estudio que vayamos a desarrollar, bien sea descriptivo, relacional, explicativo o predictivo. ¿Qué herramienta computacional vamos a usar? ¿Qué tipo de software vamos a utilizar para optimizar los cálculos? El gran volumen de datos requiere que se maneje algún tipo de software. Una vez tenemos ya la estrategia y el plan de cómo recolectar la información y tenemos planeado, es necesario recolectar los datos. Nos enfrentamos al trabajo de campo. Iniciamos con la recolección. Acá miramos si los datos que vamos a utilizar son secundarios, provienen de algunas bases de datos que ya están hechas. Son experimentales, los tenemos que generar, ¿sí? Los vamos a recolectar por un medio digital, como es utilizar los cuestionarios Google que se utilizan en esta época, o vamos a utilizar o recolectar los datos por un medio físico.
tendremos que validar los resultados posteriormente. ¿Cómo vamos o tenemos la debida precaución para el almacenamiento de estos datos? Recuerden que pues los datos, en este caso, es la materia prima de toda la estadística, entonces debemos cuidarlos, hay que almacenarlos y tenerlos con cierta seguridad. Muchas de las veces usamos Excel y los mantenemos o los organizamos en una matriz de datos para posteriormente facilitar el análisis. Pero es importante quizá mantenerlos seguros en otros medios, ¿no? Se pierden los datos y se pierde todo el trabajo. Una vez los datos están alistados en una matriz, organizados, pues hay que hacer un proceso de limpieza porque se pueden presentar datos faltantes, no respuesta en alguno de los cuestionarios o respondientes que simplemente se pierden, no responden. Pueden haber datos atípicos y en algunos casos hay que cumplir algunos supuestos para continuar con el análisis. Este tema en general de datos atípicos y cumplimiento de supuestos será un tema que se hablará al final del curso de estadística descriptiva. Con los datos ya ordenados y limpios, entramos a hacer los análisis. Seguramente vamos a tener que ordenar, que clasificar esos datos que ya están listos. Hay que hacer resúmenes de esa información en tablas, en gráficos, en números. Transformar esos grandes volúmenes de información en información gráfica, tabular o numérica. Igualmente, sobre esos resúmenes se puede analizar si se encuentran patrones, tendencias de esos datos. Si ya tienen dos variables, si hay correlaciones o si hay asociaciones cuando trabajamos variables cualitativas. Si es posible, pueden haber hipótesis. Entonces, habría que tener en cuenta esas hipótesis. En general, acá hay que interpretar y dar significado a todos esos resultados estadísticos que en este momento ya comienzan a ser información para la toma de decisiones. Finalmente, tenemos las conclusiones para cerrar el ciclo PPDAC. Y acá, de acuerdo al problema y de acuerdo a los propósitos, pues tendremos que hacer unas conclusiones, plantear algunos discusión de resultados o generar nuevas ideas. Pero no podemos quedarnos solo con el método PPDAC y una serie de cálculos, sino que tenemos que llevar esto a un reporte. Ese reporte, posteriormente ustedes sabrán las políticas de cómo se hace ese reporte, pero es un reporte sencillo, tipo artículo, donde básicamente cumpliendo normas APA y siguiendo como la metodología de la presentación de un artículo, tal vez va a tener un título, va a tener una introducción, va a tener un método, unos resultados, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Considero que el método PPDAC y asumiéndolo con la aplicación de un proyecto formativo es la mejor manera para el aprendizaje de estadística. Les deseo muchos éxitos en este proceso y espero nos encontremos pronto en otra oportunidad. Muchas gracias.